Bien, estudiantes y padres, reciban el saludo del Colegio Basili. Continuando con nuestras clases virtuales, el día de hoy vamos a tener o desarrollar el tema de segmentos, pero precisamente con la estimación y medida, ¿no? Usando el centímetro, ¿no? Lo que queremos aquí es aprender cómo medir segmentos, ¿no? Teniendo en consideración, digamos, el centímetro. Todos nosotros conocemos el centímetro o la regla. Cuando nos vamos al gráfico siguiente, al gráfico, ya ahí está una porción de la regla, ¿no? Que indica 12 centímetros y 13 centímetros. Dentro de ese espacio, dentro de ese espacio, entre 12 y 13, hay unas líneas pequeñas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver de que hay precisamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios. A esos 10 espacios se le conoce como milímetros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero, digamos, averiguar la medida de la línea A, ¿aquí está? ¿No? Entonces sería 12 centímetros con ¿cuántos milímetros? 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces la línea sería tener una medida de 12 centímetros con 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros. O también se puede escribir como 12,6 centímetros, que comúnmente se utiliza para precisar la medida que estamos observando. Si vamos en la línea B, ¿no? Obviamente que mide 12 centímetros, 12 centímetros, ¿ya? ¿Y cuántos milímetros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros, ¿de acuerdo? Y 8 milímetros. Listo. Entonces, resumiendo, o de la forma más convencional, podríamos denotarlo de esta manera: 12 centímetros, 12,8 centímetros, ¿ya? Normalmente es lo que encontramos en los textos, la medida específica al respecto. ¿Qué es una estimación de medida? Una estimación de medida es una medida aproximada sin el uso del instrumento, con una cuestión visual, básicamente, ¿no? Entonces yo aproximo cuánto mide, digamos, una mesa, cuánto mide un lapicero, por una cuestión visual sin uso del instrumento. Y que la estimación es una aproximación, pero no es la medida en sí. La medida en sí se tiene que hacer con un instrumento, ¿no? Entonces, estimar una medida es aproximar. Medir es utilizar un instrumento para definir una medida exacta, ¿ya? Por ejemplo, en segmento AB estimamos que mide 7 centímetros. Es una estimación de forma visual sin usar un instrumento. Si nosotros utilizamos el instrumento como la regla, vamos a ver la medida exacta. Ahí ubicamos de que este segmento, digamos, tiene 5 centímetros, ¿sí o no? Entonces digo, sería la medida 5 centímetros, ¿ya? Es una estimación de 7, ¿no? Digamos, una diferencia de 2 centímetros. El error, en todo caso, sería. En el segmento PQ, estimamos que mide de modo visual 8,5 centímetros. Hacemos la medida, ahí, y nos damos cuenta de que tiene una medida de 7,3 centímetros. Entonces, 7,3 centímetros, ¿de acuerdo? Listo. En el segmento AB, en este segmento AB, hay una estimación de 5 centímetros. Pero para tener una medida exacta, utilizamos la regla, ¿ya? No te olvides empezar siempre de la primera línea,
y nos damos cuenta de que, digamos, tiene 6 centímetros, ¿ya? Entonces vamos a poner acá 6 centímetros. ¿Listo? En el último segmento, en el segmento MN, hacen una estimación de 10 centímetros de manera visual. Pero para corroborar si es cierto o no, nosotros hacemos la medida. No te olvides la primera línea, el inicio, y nos damos cuenta, o la medida exacta con la regla, es de 9 centímetros, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí 9 centímetros, ¿ya? Entonces, hemos aprendido en esta clase lo que es utilizar la regla adecuadamente. Esas líneas nos indican los milímetros, ¿no? 12, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros, 10 milímetros, ¿no? Entonces los centímetros se separan por 10 milímetros, ¿no? Entonces también hemos visto que se puede escribir así, ¿no? La línea A 12 centímetros y 6 milímetros, lo cual se podría escribir convencionalmente ya con 12.6 centímetros como normalmente se escribe. La línea B dice 12 centímetros con 8 milímetros. Y lo que podemos escribir es 12.8 centímetros como comúnmente o normalmente se escribe, ¿de acuerdo? Normalmente se escribe. Hemos también aprendido que la estimación de medida es dar un aproximado de la medida sin el instrumento, sin, digamos, un centímetro, sin una regla, sin un instrumento de medida en ese caso, un aproximado. Pero para tener más exactitud, entonces utilizamos un instrumento y le damos la medida exacta, ¿no? En este caso hemos utilizado la regla y hemos dado pues una medida exacta a cada uno de ellos y hemos visto que en la estimación hay márgenes de error, ¿no? Pero es un aproximado siempre, ¿no? Es un aproximado que nos ayuda precisamente a aproximar medidas, pero que no necesariamente es la medida como corresponde. Bien, niños, eso ha sido la clase del día de hoy. En tu libro, desarrolla los ejercicios de la tarea. Gracias por su atención prestada.